Gracias, Vale. Bueno, les presento a Magalí Bajer. Bejar. Bejar. Perdón, Bejar. Ponete como... La crisis climática va de la mano de la crisis social que vivimos, es decir, la falta de trabajo, de vínculos aceptables y saludables, la falta de trabajo de calidad, la falta de trabajo para todas las personas, el ambiente que empieza a colapsar en algunas regiones del planeta. Los trabajos, la organización que nos damos, la economía que ya no alcanza con las explicaciones de todos los economistas posibles, que insisten en que la economía es lineal, es decir, pensada en un desarrollo infinito para el mundo finito en el que vivimos. Es decir, un consumo inacabado de todo en un espacio que tiene contornos determinados. Esto es insostenible. Entonces, la transición, este espacio en el que estamos, busca reunir diferentes voces para poder explicarnos el tiempo que vivimos, qué anhelamos y qué necesitamos para llegar a un espacio de confort verdadero, no aquel confort y aquellas amabilidades que solíamos relatarnos. Vamos por otro lado. Magalí, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Un Tiene placer. que haber algo más, Eso, ¿no? sí, 100%. Así se llama tu emprendimiento. Así se llama. Viste que para cada uno tiene que haber algo más, significa otra cosa, pero es algo muy latino, esa sensación de Sí. cuando estás ahí medio atrapado en tu situación y decir, la verdad que tiene que existir algo más que lo que yo estoy viviendo ahora. Así que un poco de ahí también me nació a mí con mi deseo de salir de la oficina, pero eso es muy personal, a otras personas les pasa por otros lugares. Bueno, pero efectivamente ya ese trabajo que concebíamos en grandes oficinas, entre cuatro paredes, muchas horas de tiempo, exigencias desmedidas, mucha dificultad para el trabajo en equipo, eso empieza a morir, empieza a desvanecerse, ¿no? Por suerte es así. Para mí es súper... a mí me entusiasman las posibilidades que hay hoy y van a existir cada vez más y para más personas, porque gracias a pospandemia, gracias a que más personas tengan acceso a más información, a mejores estructuras, permite que mejores personas como accedan a trabajos donde puedes tener más flexibilidad, pasa esto, no te tenés que quedar en un ambiente donde la estás pasando mal porque tenés un jefe tóxico, un equipo donde no va con vos, una empresa que tiene valores distintos. Entonces, más información permite más posibilidades para las personas. ¿Cuál es tu profesión? Yo soy ingeniera en sistemas. Después gané becas y estudié varias cosas más después, pero ese es mi grado. ¿Y eso te ayuda para lo que haces hoy? 100%, 100%. Esta es una de esas profesiones que pareciera como ingeniero en sistemas igual programador, pero la realidad es que te forma para muchas cosas más y yo lo uso todo el tiempo, aunque no esté como tan metida ahí como en el código o cosas así. Estamos empezando a conocer lo que haces, pero ya vemos tu entusiasmo. ¿Qué cosas te Gracias. inspiran? A mí me gusta mucho, a ver, me gusta la posibilidad que los latinoamericanos, que muchas veces estamos como desconectados del resto del mundo porque hay barreras geográficas e idiomáticas reales, todo eso es real, por saltear esos puentes, y yo creo que el trabajo remoto es uno de esos como hacks que te permiten hacer eso y estar más unidos, como puede ser un trabajo en Estados Unidos, un trabajo en Europa. Más que saltearlos, transitarlos quizá, ¿no? Sí. Tejer puentes. Exacto. De ida y vuelta. Pero sin la necesidad de tener una visa,
mudarte con toda Mm, tu familia, que son cosas muy difíciles de hacer. mm. Entonces, esto que nos permite unir distintas regiones me entusiasma un montón. Ahora vamos a profundizar sobre eso, pero Ujú. quería que compartamos un video acerca de qué pasa con la necesidad de tener trabajos diferentes. Mira, Dale. vamos a compartir. La gente joven ya no quiere trabajar más en empresas por 20, 10, 5 años. O sea, quieren trabajar por proyectos, quieren trabajar en hojotas desde la luna. O sea, es así, más o menos. Vamos a tener que adaptarnos las empresas a que eso va a suceder. Si queremos a los mejores talentos, tenemos que darles eso. Tenemos que darles realmente la oportunidad que lo que sea importante sean los resultados y no el proceso y no desde donde lo hacen. Bueno, esa sos vos con tu entrevistada del Sí, momento en Instagram, ¿no? Pato Yeltsin, que es 30 años de experiencia corporativa, tiene ella. Y me parece un buen video para poner en contexto, Ujú, porque hay cosas ahí que si las escuchás y decís, no todos quieren trabajar en OJs desde la ujú, luna, hay algunas cosas para desengranar de este video. Primero, claramente está hablando de un contexto profesional donde realmente es oferta y demanda, ujú. donde los mejores talentos sí pueden elegir sus condiciones. Porque después me saltan con, no, pero yo no puedo elegir y dónde quiero trabajar. Entonces, entendamos que cuanto más formado estás, más experiencia, más trabajas sobre tu carrera, más cerca estás de estas posibilidades que está contando ella. Porque si no suena como de qué están hablando, ¿no? Como que suena, no viven en Argentina por lo que están diciendo. Yo sentí amigable esa frase. Yo también quiero trabajar en Yo OJ también. desde la luna y somos de una generación diferente. ¿Vos crees que esta preocupación es solo de los jóvenes o No, que el mundo del trabajo necesita cambiar para todas las personas? para mí hay que cambiar. Sobre todo esta parte de que, no, que importa el resultado y no el proceso. Y esto no quiere decir hacer las cosas a cualquier costo, sino que quiere decir que en vez de, si vos sos mi jefe y me tengas que ver 8 horas sentada en la silla y pienses que porque estoy sentada ahí soy más productiva, Ah, lo que importa es qué resultados hago yo de lo que vos me estás pidiendo para mis tareas. ¿Cumplo, no cumplo? ¿Lo hago bien? ¿Me antepongo a las situaciones, a los problemas? ¿Tengo más preguntas para poder tener un mejor conocimiento? Eso es como más el resultado y ujú. no tanto cuánto tiempo estuve yo ahí sentada para entregarte lo que vos pediste. Claro, es otra idea del proceso, Sí, ¿no? total. En la Argentina conocemos una frase muy dicha que es la siguiente: el trabajo dignifica. Mm, Y hemos visto en los últimos años que no siempre total. los trabajos dignifican, que hay Ujú, algunos que sí y otros nos hacen un poco presos y un poco víctimas de esos total. trabajos. Pensábamos la otra vez en este mismo espacio, ¿no? Un taxista en la Argentina necesita trabajar 12 horas, pero un médico también, y una enfermera y una maestra y los periodistas. ¿A quién le hace bien eso? Y concluíamos, a nadie, ni a No, los 100%, usuarios, ni a no, los no, profesionales. no. Y menos, o sea, a nadie, y menos el caso de los médicos Mm, que estudian muchísimo más que un ingeniero para ser médico y el riesgo que tienen cuando están atendiendo a una persona y que no descansan. Bueno, hay un montón de cosas mm, asociadas a nadie, pero menos a roles como tan importantes para que mm, la sociedad siga funcionando. mm. Hablaba, sí, lo que pasa es que también un taxista es muy importante para que no se produzcan accidentes en la ciudad, Total, para que no colapse el sí, sistema de salud, para que ujú, no tengamos 100%. Sí. ¿no? que atendernos en un lugar. Em, Bueno, a la vez por eso las empresas de autos le ponen como más software a sus propios vehículos para evitar este tipo de cosas. Que es mm, como, hay muchos accidentes que son por error humano y viene incorporado como medidas de seguridad en los autos más nuevos para evitar estos sesgos que nosotros tenemos. claro. Entonces, ahí es donde viene la tecnología un poco a llenar esos espacios Mm. que los humanos quizás no hacemos del todo bien. Decías antes que para poder trabajar en hojotas en la luna o aspirar a eso, hace falta Mm. capacitarse. ¿Exclusivamente del modo tradicional o ya hay otras bocas de transmisión
para aprender, para intercambiar conocimiento? Estamos en un momento complejo de este tema. Creo, y después de hablar con muchos referentes en empresas, tanto en el podcast como en compañías de tecnología, por ahora lo que sí creo es que no hay que abandonar como la estructura tradicional de educación y sí hay que volver a las bases, todas esas cosas matemática, lógica que por lo general a nadie nos gusta hacer, a mí tampoco, pero eso que te forma el pensamiento, no hay que sarteárselo. Y después, a la vez, tenemos este espacio donde una carrera tradicional, lamentablemente, creo que casi ningún caso, te prepara para la experiencia laboral. Te lo digo yo desde tecnología y hay un montón de situaciones más. ¿Viste esto que sea de, yo estudié, pero después voy a la práctica y me piden otras cosas que no me enseñaron, o todo lo que estudié para que lo aplico? Eso, tenemos un problema estructural, pero tampoco creo que sea la solución el tipo de aprendizaje rápido sin los fundamentos. Tiene que venir un poco y un poco, porque si no terminamos con un montón de profesionales que tienen conocimiento como muy espolvoreado, que al momento de tener que resolver problemas difíciles, no lo puedes resolver, porque falta todo lo otro. ¿Cómo juega en todo esto la tecnología? Seguimos hablando de aprendizaje, ¿no? Esa base, esa plasticidad para poder actualizarnos y adquirir otros saberes, y en el medio la tecnología. Bueno, importantísimo, algo con lo cual me parece que no nacimos y sí o sí tenemos que incorporar, es el aprendizaje continuo. Entender que por el resto de tu vida tenés que seguir estudiando. Algo que yo pensaba que era, bueno, estudias tu carrera de grado, listo. Y no. Y no, porque el mercado cambia muy rápido y porque tu cerebro tiene que seguir activo. Entonces, ese es un gran cambio, como aprendizaje para toda la vida. Ahora, gracias a la tecnología, tenés acceso a un millón de cosas que hace 10 años no estaban. Que vos podés hacer un curso de cualquier tema en el MIT, en Harvard, y muchas cosas gratis, eso no existía antes. Entonces, es una posibilidad increíble para saltearse todas estas barreras de las cuales hablábamos. Ante los prejuicios que suele haber sobre la tecnología, algunos fundados, pero hablo de los sesgos, básicamente, creo que tenemos que empezar a rodearnos del buen algoritmo. Total. Yo estoy convencido de que si buscamos cosas saludables, el algoritmo nos va a devolver cosas saludables. Sí. Ahora, si entramos por otros canales y nos tientan otras cosas que no resultan saludables y que son chismes, para poner alguna cosa, ¿no? Y meternos en la vida de Wanda Nara y después de Canigia y de todas estas personas que son bastante visibles en la actualidad, vamos a encontrar un poco esos contenidos de una pobreza que no nos van a ayudar a conectar. Vos decís el aprendizaje continuo. Yo creo que también podríamos traducirlo a la conexión continua con aquella cosa que elegimos para estudiar, ¿no? Totalmente. Y esto que vos decís, hay muchos nuevos formatos. O sea, que vos hoy puedas escuchar, como decirte, un podcast o hacer un curso corto, o que puedas en Netflix ver un documental en vez de ver alguna pavada que todos vemos, hace que puedas como ir adquiriendo información de otra manera y te puedas acercar mucho a distintas personas, a distintas carreras. Eso es algo que yo siempre quise hacer con el podcast, de decir, ¿cómo es la vida de alguien que trabajó 30 años en una corporación? ¿Qué cosas tuvo que atravesar? ¿Qué dejó de lado para poder llegar a los lugares en los que está? ¿Por qué salió de ese lugar? Y para mí, tener ese tipo de información te ayuda a tomar decisiones ahorrándote 30 años. Porque vos podés decir, yo quiero la vida o quiero pasar por las cosas que esa persona tuvo que pasar para llegar ahí. Si la respuesta es sí, espectacular. Ahí tenés un referente que quizás hace 10 años no conocíamos a tantas personas. ¿Cuáles son las cosas por las que tuvo que transitar justamente un líder actual? Un tipo de 50 años que lidera una corporación y que ha transitado cosas que no le han hecho bien. ¿Podrías ayudarnos a desmenuzar esas cosas que habría que transformar? Bueno, primero tuvo que pasar por líderes con un pensamiento más arcaico que quizás hoy
por suerte, están jubilados. Entonces, probablemente esa persona se formó con un tipo de carrera donde le exigían como todo lo contrario de lo que hablábamos recién. Ujú. Deja todo por la empresa, no veas a tu familia, nace tu hijo, ni lo mires, ese tipo de cosas Impresionante, ¿no? que pasa todo el tiempo. Ahora, Sigue pasando. sí, sí, sigue pasando. Y justo estoy leyendo un libro sobre la primera persona que se encargó en Facebook desde el inicio, de como tenía un rol de policy maker, que es como la persona que lidia con los distintos países y los distintos gobiernos para las regulaciones. Mm. Cuenta unas cosas terribles, como si dejas la vía al costado para tener este tipo de roles. Y otra cosa muy importante de las corporaciones es la jaula de oro, que las empresas están diseñadas como una pirámide que cuanto más subís, más beneficios tenés para vos y para tu familia, y puede ser de estatus, puede ser de ego, puede ser económico, puede ser que te dan acceso a cosas que no podrías tener si no tenés ese apellido, y es muy difícil después bajarte de Yo eso. transité la vida en una corporación durante muchos años y hubo un momento en que algunos decidimos irnos y lo que decíamos o lo que sentíamos era la sensación de dejar el útero, algo que te abriga, te cuida, te asegura el salario Claro. y demás, te mima, pero bueno, era hora de dejarlo, pues, Bueno, porque nos estaba haciendo mal. pero te la retruco ahí. Sí, quiero. Muchas veces la relación de dependencia, que parece ese lugar donde te cuidan y tenés tu salario, no sé qué, esa seguridad desaparece así, Así es. porque te echan de un momento para el otro, te pueden pagar todo lo que te tienen que pagar, ¿no? Pero aparece una crisis más de se nos cae el negocio y tienen que achicar y Sí, o te porque uno echan. se desencanta. El caso nuestro fue También, que nos desencantó el trabajo que hacíamos también. por tanto tiempo y porque esos liderazgos no cambiaban, Ujú, porque la organización no total, cambiaba, ¿no? total. ¿Qué hace falta para que cambien de verdad los liderazgos? Eh, una opinión muy poco popular es que los que están arriba de todo tomando estas decisiones ya van a salir del mercado laboral, por bien o por mal. Entonces, yo creo que cuando pasa un poco más el tiempo, vamos a tener esta camada más del medio que está pensando como vos estás pensando, diciendo, no hace falta que torture a mis empleados para que hagan lo que yo necesito que hagan. Entonces, creo que con el paso del tiempo va a pasar solo. Y también vuelvo a, cuanto más formado y más energía vos le dediques a entender si quieres o no estar ahí, que querés otro trabajo, más posibilidades tenés de irte. Y eso es una realidad. O sea, nadie de las personas que puede decidir hoy no le llevó 15 años de trabajo y preparación. Vemos la punta del iceberg. Nos gusta, como en la foto de las redes sociales, decir, qué fácil, ¿no? Como en qué poco tiempo lo hizo. Pero no ves el esfuerzo para después de 10 años ser un éxito de la noche a la mañana. Y me estás haciendo pensar, ¿no? Mm, Esta idea del tiempo que transitamos, la complejidad, la cantidad de variables que se sí, entrecruzan y que nos obligan verdaderamente a pensar mm, en esa complejidad en términos de involucramiento personal. total. Porque nadie va a solucionar esto si nos quedamos mirando Netflix, como No. decís, o las redes sociales Mm, y diciendo otros lo están haciendo. ¿Cuánto trabajo hay para hacer, no? un montón. Hay muchas personas jóvenes que están desencantadas y desde, qué sé yo, Ujú, los 18 a los 30, porque cada vez, sí. digamos, eso se alarga un poco más, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas que hoy no tienen trabajo y que están buscando justamente una oportunidad Mm, en el mundo complejo que hablamos? claro. Es que es verdad lo que decís. Yo creo que no, es que, hay estudios, ¿no? A los Gen Z, a los más jóvenes que entraron al mercado laboral, vieron lo que nos pasó a los millennials, que es como el darlo todo por la empresa y que de pronto la empresa no reacciona igual. Entonces, al ver qué le pasó a la generación anterior, dicen como, estoy dispuesto a darlo todo por una empresa y después que o me eche o no funcione. Bueno, entonces tiene sentido el por qué está pasando eso. Ahora, creo que hay que
lo mejor que podemos hacer es hacer tu mejor jugada con las cartas que te tocan. Que es como cada uno es muy aleatorio, esto lo dice Warren Buffett, ¿no? Como la suerte de nacer donde naces. Y después es, bueno, ¿qué haces con lo que te toca? Que es la parte de esforzarte, estudiar, tener un trabajo, hacer lo mejor que puedas o que estés dispuesto a hacer. No quiere decir como pasar tus límites, ¿no? Pero sí entender que vamos a trabajar por muchos más años de lo que trabajaron las personas antes que nosotros, porque hasta los 90, si tenemos suerte, buena salud y no nos pasa nada, tu cerebro va a estar perfecto. Además, en los próximos 25 años se van a incorporar 2.000 millones de personas mayores de 60 años Totalmente. a ese mundo laboral, ¿no? Sí. Así que más vale que diseñemos trabajos Sí. que nos satisfagan, que nos hagan Exacto. bien, porque también hay un contrasentido ahí, ¿no? Ujú. ¿Por qué el trabajo debiera ser un sacrificio? ¿Por qué el trabajo Total. debiera provocarnos enfermedades? No, 100%. Creo que tenés razón. Y tenemos este desafío de lo que se llama la generación Silver, todos los que vuelven porque no se jubilan. Silver mayores de 50, la Sí, generación para mí lo correría, de porque 50 sos joven. Ujú. Como los más grandes que siguen, porque obviamente tienen que seguir trabajando porque están más que capacitados para seguir Ujú. haciéndolo. Entonces, tenemos que romper un poco con esto de el sesgo de la edad y a qué edad crees que te tenés que retirar. Si vos crees que no estás para retirarte, no te retires, Ujú. porque el mundo te jubila muy joven. Si te querés jubilar, bienvenido, haz lo que tengas ganas. Entonces tenemos ese desafío y el desafío de los más jóvenes entrando en un mercado con disrupción de inteligencia artificial, que todavía no lo dijimos, para sumarlo a la complejidad de este mercado en 2025. Volvamos con eso, que tiene que ver con los miedos en un ratito. Sí. Con los miedos, pero también con los desafíos en esta transición que requiere de una conexión imprescindible. Ya volvemos. Bueno, cuando nos fuimos a esta pausa, quedó dando vueltas ese fantasma que empieza a ser para Ujú. muchas personas la inteligencia artificial. ¿Vos también crees que es un fantasma? A mí me encanta. Yo estoy del lado optimista de la situación. ¿Dónde? A ver, la realidad es que nadie sabe bien qué va a cambiar Ujú. en 5 años. Sabemos que no va a ser el mismo mercado de lo que fue hasta ahora. Hay muchas cosas que van a ser distintas. Lo que sí sabemos es que todos deberíamos estar usando inteligencia artificial para potenciar tu trabajo actual. O sea, vos trabajás en marketing, ¿cuáles son las formas que podés usar desde ChatGPT hasta cualquier herramienta que esté disponible para hacer más rápido y mejor tu trabajo? Bien. Ahí hay algo que cambia de la productividad que se espera de las personas. Ya no va a ser productividad humana, Claro. ya esto es mucho más. Entonces, los mejores talentos se vuelven los que pueden hacer su rol potenciados con AI. Ujú. Esto es ahora, esto ya es la actualidad. Hablas de la AI, lo decís en inglés. Yo digo IA, inteligencia Ujú. artificial. IE, inteligencia emocional. Difícil. IC, inteligencia colaborativa. Ujú. Todo eso hace falta también, ¿no? 100%, 100%. Sobre todo la emocional, Mm. porque el trabajar lo que tienes como hacer bien tu trabajo, pero no opacar a tu jefe, que no se sienta que le estás Ujú. robando. Hay un montón de cosas ahí, muy Ujú. políticas, que hay que entender cómo se mueve la empresa, porque la empresa puede tener los valores que escribe en una hoja y los pega en una pared, pero después hay cosas entre líneas que vos tenés que entender, Culturales culturales de la compañía. que no se van. Exacto. ¿Qué valora la empresa? ¿Por qué promociona a los que promociona? ¿Por qué te felicitan? Que son cosas sutiles que nadie te las dice. Las tenés que ir viendo vos con el correr del tiempo. A mí me gustaría que nos digas algo referido a la inteligencia artificial y que aquiete esos fantasmas y Ujú. esos miedos. Porque cuando aparece inteligencia artificial, hay como un correlato natural que hacemos con la pérdida de trabajos. Mm. ¿Es tan así? Hay una parte que el criterio que tenemos las personas, porque entendés, un contexto,
un mercado, una problemática. No sé. Eso es muy difícil de reemplazar. Ujú. Porque hoy AI, vos le pones a ChatGPT y te dice cosas que suenan muy bien, pero que no tienen sentido. Entonces, ahí es un punto clave donde las personas todavía hacemos mucho mejor el tener un criterio, tomar decisiones. Vos podés estar muy informado y podés prepararte muy bien, pero ahí hay algo que todavía no se puede reemplazar. Y lo otro es, parecería que estamos como en una nueva revolución industrial donde muchos puestos desaparecieron y muchos puestos van a ser creados. Claro. Estamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que se viene? Parecería ser personas potenciadas con inteligencia artificial, como personas que pueden interactuar mejor Sí. en esto de la productividad, nuevos roles para tomar decisiones más complejas. Porque claro, de pronto si hay cosas que ya las puedes resolver muy bien, y sí hay puestos que te conviene desde un punto de vista monetario, no ético, resolverlo con inteligencia artificial. Y si buscamos un modo amoroso de que se conjuguen esas cosas, podríamos hablar de cobotización, nosotros y la robótica. Y si eso es posible, ¿podemos pensar en trabajar menos horas y que se incorporen al mercado laboral más personas, entre ellas estos jóvenes Total. que están llegando a los 30 años sin Sí. trabajo, con mucha incertidumbre? Hay mucha incertidumbre en el mercado. ¿Puedo tirar una pálida? Sí, por supuesto. Esta noticia es nueva y salió ahora. Duolingo, la app del jueguito para practicar idiomas, Sí. un gigante en el mundo, ahora dijo, esto es muy reciente, todos los que son como, sería la traducción tipo trabajadores independientes, ponele los freelancers que colaboran, porque ellos tienen su nómina, sus empleados y un montón de colaboradores extra que quizás entran para un proyecto. Todos esos tienen que justificar a partir de ahora por qué su trabajo lo tienen que hacer ellos y no una inteligencia artificial. ¿Esto qué implica? Esto implica que tu valor tiene que ser mayor, el que aportas para la empresa, que lo haga una inteligencia artificial. O sea, ¿qué quiere decir? Que puedas trabajar mejor, que puedas tomar mejores decisiones, que lo puedas resolver con mayor calidad. ¿Se entiende? Eso es algo re complejo. Eso. Sí, pero parece bastante natural por lo que te venimos escuchando. Si la Sí, inteligencia artificial puede sí, hacerlo, yo voy a tener que buscar otros modos. exacto. La verdad que si todo cambia, si todo se transforma, Sí. si la economía va a cambiar, ¿por qué no van a cambiar los trabajos? No, ¿Por qué no va a totalmente. cambiar el modo de hacer las cosas Totalmente. en un mundo de alta complejidad, ¿no? Que es muy complejo. Creo que lo mejor que podemos hacer hoy es no tener miedo, acercarnos a estas herramientas, esto de pensar como, ¿cómo le puedo dar más valor yo al rol en el que estoy? Porque quizás sea esta empresa, quizás te cambies, pero esto de cómo evoluciono como profesional en mi rol va a ser constante. Entonces, seguir aprendiendo, acercarte a este tipo de herramientas, decir, ¿cómo puedo potenciar lo que yo estoy haciendo? ¿Cómo lo puedo hacer mejor? Que es algo que no hace falta que lo haga manual, como lo vengo haciendo hasta ahora, porque ya tengo esto que lo puedo incorporar. Ese tipo de pensamiento es lo que te va a seguir siendo valioso en el mercado. Agreguemos algo sobre el miedo. Compartimos este video con Magalí, que está acá con nosotros. El miedo es abrumador y siempre trato de pensar, ¿voy a usar este miedo como catalizador o va a ser mi freno de mano? Y digo, la elección es simple. O digo, bueno, ¿y qué pasa si soy protagonista? ¿Y qué pasa si este miedo que me empuje, qué es lo que me falta? Y miedo a exponerme, y miedo a equivocarme, y miedo a que quizás la gente juzgue y diga, pero si no está preparada, ¿cómo se larga a hacer esto? ¿Puede fracasar? Bueno, ¿pero qué quiero historia? ¿Quién va a escribir la historia al final del día? Qué bien elegidos los videos, me encanta. Pamela Scheurer es una emprendedora, empresaria espectacular. Y traigo un poco de su historia, que ella justo cambió de su rol de CTO, o sea, como líder de tecnología, a CEO, gerente general de su empresa. En esto de lo que veníamos hablando, que en lo que te preparas y en lo que estudias, no va a ser tu carrera para el resto de tu vida. O sea, los roles cambian y eso nosotros tenemos que
sacarnos esas mismas barreras de como yo estudié ingeniería en sistemas, Ujú. entonces hago trabajos de ingeniería en sistemas. Eso ya cada vez va a pasar menos, porque las personas somos complejas, tenemos muchos tipos de habilidades y vamos a tener que reinventarnos a lo largo de nuestra carrera varias veces. Interesante lo que agregás, ¿no? La necesidad de tener una plasticidad frente a todo lo que vaya ocurriendo, ¿no? Frente a un mundo sorprendente. Eh, ¿Qué es lo que te gusta transmitir en tu trabajo? Mm. Para mí las posibilidades. Em, Veo muchos, yo estoy mirando trabajos todos los días. Ujú. Veo muchos nombres de roles nuevos que no existían hace 5 años. No Dame unos estaban, no ejemplos si estaban. querés. Mira, algo que veo mucho que es, en Latinoamérica solemos hacer roles más generalistas. Vos entrás en una, no sé, gestión de proyectos Ujú. en Latinoamérica y por lo general te piden un abanico de habilidades y responsabilidades. Lo que veo es cuando tenés el mismo puesto de forma internacional, sobre todo trabajando remoto, es mucho más específico. Sos especialista y esos procesos que acá son más amplios están como Compartimentados, sectorizados. sí. Exacto. Entonces aparecen nuevos nombres de roles que vos lo mirás y decís, pero ¿qué es esto? O sea, ¿a qué se refiere? Y cuando lees la descripción decís, quizás tu reacción es como, ah, claramente lo puedo hacer si lees la descripción, pero si lees el título, no. Entonces tenemos que bajarle el miedo, acercarnos a ver qué es lo que se está usando ahora en el mercado. Porque quizás vos ya tenés 80% de eso que pide. Y si aprendes 1 o 2 herramientas nuevas que aparecieron en los últimos 2 años, podés hacerlo. Pero tenemos que bajarle como esa barrera de no voy a poder, de inseguridad, de hay que estar un poco más abierto a aprender. Además de sacarnos el miedo, Mm. ¿cuál es el papel que tenemos nosotros en esta nueva dimensión del trabajo desde el aspecto organizacional? Porque hemos hablado de las corporaciones, de los países, de los grandes liderazgos, pero los comunes, ¿qué tenemos para aportar y cuál es nuestra fortaleza si lográsemos entendernos, congeniar, esto que decías vos, tender puentes intergeneracionales, el verdadero desafío, aquello que nos entusiasme? Eh, quiero proponerte una idea, Dale. que es, yo creo que antes, un poco tu carrera la definía tu empresa. Mm. Ponele, hace Sí. 20 años. O sea, entrabas a una Sí, empresa, sí, claro. de junior, de pasante, servías café, subías, si te quedabas, ¡pum!, gerente general, si todo salía más Sí. o menos bien. Ahora lo que yo te propongo es que cada uno sea dueño del diseño de su carrera, que vos elijas. Me gusta estar en esta empresa, me gusta este rol. Si no te gusta, está todo bien cambiar. Esto de no tenés que seguir haciendo lo que ya venías haciendo. Esto no es que se ve como un fracaso tu pivoteo de carrera. No pasa nada. Y tenemos miles de años para seguir trabajando. Entonces, tomar más como la responsabilidad de qué tipo de trabajo quiero hacer, en qué tipo de compañía quiero estar, quiero ser independiente o quiero tener un sueldo, pero tomar nosotros la responsabilidad que vos tenés la decisión. Esto es encantador porque nos lleva a una sociedad que pueda elegir cómo curarse, qué alimentos consumir, una sociedad más presente que sienta que pueda elegir. Pero yo siento que vivimos en sociedades que nos está diciendo todo el tiempo, yo elijo por vos. Sí. Y somos muy del éxito. Como que nos gusta ver, no nos gusta ver el fracaso o lo que sale mal y nos gusta como la foto de la revista. Creo que eso hay que desarmarlo, porque no le hace bien a nadie. O sea, ¿Cuál es el valor de vivir en la periferia, donde vivimos, estos hermosos espacios que ocupamos en Latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay, Venezuela? para mí tenemos nivel de diversidad cultural. Es mucho más interesante cuando vos traes otras perspectivas, porque venís de otros países, de otro tipo de... creciste en otro contexto, viviste otras crisis, todo eso aporta. Porque si no, después cuando tenés que solucionar un problema y todos piensan igual, nadie ve los puntos ciegos. Entonces, tener diversidad de experiencias, de formaciones, de geografías, aporta, agrega más valor a la mezcla de equipo. Háblanos
un poco más de vos Mm. en relación a lo que haces. Te van a ver personas que quieren tener trabajos, que quieren trabajar por ahí en Ojotas y en la Luna. Sí. ¿Qué haces? Hacemos dos cosas, con Tiene que haber algo más, que es, nosotros estamos en el medio entre los profesionales y las empresas. Tiene que haber algo más, se Sí, llama tu sí. organización. Que de podcast creció empresa, con impacto social, especializado en empleabilidad en trabajo remoto. Más específico que esto no existe. Bueno, interesante como ejemplo de un camino, ¿no? Sí. De un podcast Sí, terminaste sí. en esto, ¿no? No es nada lineal. Digo, para que no se lleven la impresión de que podcast igual a empresa. No, eso fue lo que yo decidí intentar hacer. Bueno, hacemos dos cosas. Primero es ayudar a empresas a contratar talento internacional. Nosotros tenemos llegada a profesionales desde 45 países. Entonces, ese como cambio cultural cuando tenés que contratar desde un país a Latinoamérica que no conoces, cómo se llaman los puestos, qué te está queriendo decir la persona, diferencias culturales en la comunicación, es muy complejo. Entonces, esa es una cosa que hacemos. Un acompañamiento. Sí, como ayudar en esos procesos de selección. Y después, por otro lado, es potenciar las carreras de los profesionales para que consigan sus trabajos remotos. Esto, que es un poco mi carrera personal, que es lo que me pasó a mí. Cuando yo quería trabajar remoto en 2016, o sea, imagínate las cosas que me dijeron. Me dijeron, Magalí, esto no se puede, es imposible, es ilegal, sos argentina, sos mujer, sos de Latinoamérica, no. Bueno, y en ese momento, muy previo a la pandemia, había realmente escasas oportunidades. Cuando te digo escasas, es realmente escasas. Ahora se multiplicó por 1000 las posibilidades que yo veía en ese momento. Y para mí fue muy difícil romper esa barrera de mercado internacional, porque no entendés qué valora la otra persona, cómo te está juzgando, qué está evaluando, cómo presentar tu currículum. Es todo distinto. Entonces, eso es lo que ahora hacemos para otras personas. Lo que yo veo es que personas que ya vienen con experiencia en roles profesionales, que se pueden hacer con la computadora, que esto es un montón de roles. No hace falta que seas ingeniero o que solo seas programador. Desde legales, contabilidad, marketing, operaciones. Realmente cualquier rol con la computadora, yo ya lo testé esto, se puede hacer internacional trabajando remoto en una empresa. Donde vos podés tener mejor flexibilidad, un mejor sueldo, salir de ese trabajo que no te gusta, porque tenemos ahí un sesgo que nos quedamos en el mismo lugar, pasándola mal años y años y años. Entonces, lo que yo quiero es que más personas tengan mejores trabajos, con mejores sueldos, mejores posibilidades, porque yo ya lo vi esto, cuando a un latino le va bien, cae como en cascada en su contexto y en su familia le va mejor y eleva la vara de la región. Entonces, por eso necesitamos mejores trabajos, para que las personas la pasen mejor y les vaya bien. ¿Y cuáles serían hoy los peores trabajos o los trabajos que ya no van a ir más en una década? Me das miedo. Mira, vamos con la buena noticia. Vale. La buena noticia es, todos los que sean plomeros, mecánicos, médicos, todos esos salvados, porque ahora nadie sabe arreglar un termotanque. El que arregla el aire acondicionado, todos esos están bien. Van a tener un montón de trabajo. Ahora, los puestos súper especializados, un gerente de operaciones con 10 años de experiencia, todos esos salvados, van a estar bien. El problema creo que está en el medio, que son los que hoy ya son un poco reemplazables con inteligencia artificial. A esos los tenemos que reconvertir. Esos me preocupa un poco. Y los nuevos graduados que están queriendo entrar al mercado. Siempre conseguir el primer trabajo es difícil. Creo que ahora, por contextos macroeconómicos globales, guerras y que todo tipo de crisis, es un poco más difícil de lo que era antes. ¿Hay una disposición de las personas a la reconversión, como dijiste vos? Nos cuesta porque no nos gusta salir de lo que conocemos. Por lo que sabes, ¿los sindicatos acompañan a esa reconversión? No creo. Pero bueno, viene un poco en contra de lo que estábamos diciendo antes, de ser dueño de tu carrera. Yo quiero que las personas decidan lo que crean mejor para su bienestar y su desarrollo. Sería hermoso que las organizaciones también puedan reconvertirse
y Claro. que esas organizaciones que por ahí nuclean a trabajadores de Sí. lo que sea, puedan tener esta mirada también y esta perspectiva, más que nada de transformación, ¿no? 100%. Bueno, los nuevos líderes entienden esto que vos decís. Mm. Y mira, desde el lado de la empresa, hay un montón de empresas donde ya trabajan mucho en el desarrollo y la evolución dentro de la compañía, porque obviamente vos no vas a querer estar haciendo lo mismo durante 10 años. Ahora, esos son los que ganan, porque le dan oportunidades al talento que ya tienen contratados. Entonces vos no te tenés que ir, porque te dan el ascenso, cambias de rol, tenés nuevas oportunidades de movilidad interna, se llama eso. Es mucho más caro para la empresa, esto es un dato para los candidatos, tener que contratar a alguien nuevo que vos estés bien ya dentro de la empresa. Entonces, al líder que entiende que vos estás desconforme, pero que es una nueva oportunidad y te puede mover adentro, le conviene 100% que vos estés bien y que no te vayas. Porque reemplazarte lleva un montón de tiempo. O sea, parezca o no. Pero hasta que la otra persona que después entra entienda todo lo que vos hacías y empalme, es un montón de tiempo que eso para la empresa es plata. ¿Qué conciencia tienen las empresas, por un lado, y quienes aspiran a los puestos laborables acerca de la necesidad de conectar con la vida, acerca de valorar el resto de los reinos vivientes y convivir con ellos? Bueno, creo que depende de la organización y depende de la persona. Y también, lamentablemente, de la agenda política, que yo creo que no debería pasar, pero lo que vemos es, y para que se entienda, yo creo en la crisis climática, creo que hay que resolverlo, pero ¿qué vimos? Ganó Trump, y esto es súper complejo, o sea, esto habla de lo complejo que es el mundo ahora. Gana Trump y dice, todas las iniciativas de diversidad e inclusión afuera. Entonces todas las empresas referentes de Estados Unidos sacan esos programas y toda esa gente pierde los trabajos. Es realmente complejo. Y después en Latinoamérica miramos qué hacen en Europa, en Estados Unidos. Entonces cambia de presidente en Estados Unidos y dice no existe, no hay crisis climática, que es una ridiculez. Entonces todos los que trabajaban en eso no tienen más presupuesto. Entonces eso cae en cascada, lamentablemente. Estamos hablando del trabajo sostenible, básicamente, de lo que viene, Sí. la transición hacia esos trabajos que van a perdurar, irán transformándose. Ahora bien, pareciera que la organización en la que vivimos no resulta sostenible, ni tampoco tiene líderes sostenibles. Hay una rusticidad que los anima, que los sigue animando. Y falta todavía cierta perspectiva más refinada. 100%. Se ve eso con claridad, ¿no? 100%, es que no es sostenible. O sea, estamos literalmente quemando el planeta. No es sostenible. Por eso, bueno, mucha gente que ya no tiene más hijos, por lo que te exige la carrera y cómo combina con la familia. O gente que dice, pero quiero tener un hijo a este mundo que, yo qué sé, en 50 años, quizás realmente esté prendido fuego. Ya lo vemos hoy. O sea, full crisis climática de sequías, inundaciones, tornados, tsunamis. O sea, ya pasa hoy. Digo, ¿qué más nos tiene que pasar para que los que toman decisiones... ¿Hay una oportunidad ahí para, frente al desastre climático, recomponer territorios, reconfigurar los vínculos y esos liderazgos de los que hablábamos? 100%. Hay mucha gente trabajando en eso, pero... Bueno, falta quizás más como esas decisiones de arriba hacia abajo, como que ayuden más las regulaciones. Pero hay mucha gente ahí, sí, siempre ante crisis, oportunidad. Gracias, Magalí, muchas gracias. Muchas gracias. Claro, Magalí nos ha hablado con mucha frescura y convicción de los tiempos complejos que vivimos. Efectivamente, tienen una complejidad inusitada. La humanidad no ha experimentado el cruce de variables que tenemos hoy, pero a la vez nos dice, hay un gran desafío y hay oportunidades para rediseñar nuestra forma de pensar, por lo tanto nuestros vínculos, nuestros trabajos, las expectativas y también las ilusiones que tenemos. Así que gracias por todos esos aportes. Bueno, nos vemos una noche de estas.
Que la pasen muy bien.